generosidad del gobierno mexicano, del gobierno republicano, ante los que vienen amenazando con guerra. No han declarado la guerra, pero vienen amenazando con la guerra. Y entonces se les deja desembarcar. Y como se están enfermando, se les deja avanzar hasta Córdoba, Orizaba, y los franceses abusivamente hasta Tehuacán, y alegando que es mejor el clima de Tehuacán que los otros climas, y con la promesa, primero de palabra y luego escrita, de que si no se llega a un acuerdo, si hay hostilidades, se regresarán a sus barcos y volverán a desembarcar ya en son de guerra. Pero pues eso es como increíble. Se usaba en el siglo XIX, porque el honor tenía mucho que ver. De hecho, pero faltaron a su palabra. Faltaron a su palabra. Cuando se le reclamó al representante francés, él dijo: vale tanto como el papel en que está firmado, o sea que no vale nada la firma del acuerdo. Ese tipo de realidades casi nunca se manejan. Luego, una de las realidades que a mí me llama, entiendo el contexto en el que se omite la participación, o por lo menos se reduce la participación de Porfirio Díaz, en ese entonces coronel, en la batalla del 5 de mayo. ¿Qué hizo Porfirio Díaz? ¿En verdad también fue héroe en esa batalla? Claro que sí. Porfirio Díaz es uno de los personajes más importantes en la batalla. Es un hombre muy activo, muy listo, sagaz, es también buen estratega, y él mueve mucho a las tropas de Oaxaca. Hay que decir que el mayor contingente que participa en la batalla era de Oaxaca, y él estaba a cargo de los batallones de Oaxaca. Así que él va a mover a sus tropas de una manera extraordinaria, y incluso cuando la batalla está terminando, porque el aguacero se les vino encima, Porfirio Díaz logra mover sus tropas para acercar a los que van huyendo y dejarles una sola salida precipitada. Dejan pertrechos, dejan cañones, dejan heridos, por supuesto sus muertos pues ya no les importaban, pero dejan heridos, y todo esto es en mucho la acción de Porfirio Díaz. O sea que es un personaje, pero para entonces ya general, es decir, vino coronel pero ya tenía el grado de general. Su hermano Félix Díaz era coronel todavía. Sí, es muy importante. O sea que, claro, Porfirio Díaz es el ganador del siglo XIX, y cuando llega a ser presidente, pues entonces todos los elogios se vuelcan sobre él. Los escritores escriben a favor de él, en fin, le llenan de medallas. Todas esas medallas que vemos en las pinturas y en las fotografías de don Porfirio, muchas de ellas son por sus acciones en Puebla, primero por la batalla del 5 de mayo y luego por la del 2 de abril. Es decir, él está al principio y al final de la intervención francesa exitosamente en las dos acciones, pero sus aduladores, claro que lo elevan a la categoría suprema de casi Dios. Hay una cosa que los poblanos tampoco sabemos, porque no las decimos mucho. Él viene en 1901, en enero, el 1 de enero de 1901, a visitar la ciudad, y la ciudad echa la casa por la ventana para recibirlo. Arcos de triunfo prácticamente en cada esquina. Llega, entra al palacio municipal, que está en construcción todavía, y luego lo llevan a que inaugure el primer bulevar que la ciudad tiene. Una ciudad de calles angostas, de pronto hace un bulevar, y ese bulevar se va a llamar el Bulevar de la Paz, Avenida de la Paz. Y el cerro donde se significó mucho de la batalla del 2 de abril, que se llamaba Cerro Centepec o Cerro de San Juan, se va a volver por esa visita Cerro de la Paz. Es la colonia de La Paz. ¿Y por qué La Paz? Porque Porfirio Díaz, además de ser presidente de la República, es el caudillo de La Paz. Ese es el título que sus aduladores le dieron. Entonces la Avenida de La Paz y el Cerro de La Paz son en honor de don Porfirio Díaz. Y el triunfo del 2 de abril. Y el triunfo del 2 de abril y del 5 de mayo, por supuesto. Es decir, sí, Zaragoza es el jefe y es el que lleva las palmas, pero en segundo lugar está Porfirio Díaz. No le podemos dar el segundo lugar, quizá el segundo lugar se lo lleva Miguel Negrete, que es el que organiza la defensa del cerro, así prácticamente, y Porfirio Díaz y Berriozábal luego, porque organizan
los flancos de apoyo a la parte central de la batalla. Pero bueno, pues, el presidente es el presidente. Entonces, pues yo creo que don Porfirio en mucho diseñó la figura presidencial de la que no nos hemos liberado todavía, ¿no? Oiga, una de las realidades es que en la batalla del 5 de mayo se conjugaron los personajes más importantes de la milicia mexicana. Sí. Ignacio Zaragoza, Porfirio Díaz, Miguel Negrete, sí. Berriozábal, todos ellos eran lo mejor de lo mejor. Eran lo mejor de lo mejor. Es decir, incluso participa hasta Mariano Escobedo, que no entra en la batalla porque él es el encargado de la defensa de la ciudad. Porque los franceses en cualquier momento pueden doblar y en lugar de atacar el Cerro de Guadalupe, entrar a la ciudad. Hubieran hecho trizas a la ciudad si hacen ese movimiento. Incluso los consejeros mexicanos de Lorenzés le dicen: no ataques el Cerro de Guadalupe, ataca el Carmen, entra por el Carmen, ahí no va a haber defensa, le partes a la ciudad el eje porque no va a tener manera de defenderse. Y el Estado Mayor de Lorenzés dice: no podemos dejar las baterías encima del cerro porque entraríamos a merced de las baterías del cerro. Esa es la estrategia de su Estado Mayor de Zaragoza. Son los mejores que había en ese momento, incluso algunos que son reconocidos por su capacidad, pero que no son simpatizantes de Juárez, como Miguel Negrete. Miguel, que es del Partido Conservador, siempre fue del Partido Conservador, nunca negó que era conservador, pero cuando se da cuenta de las ambiciones de Francia, dice: primero patria que partido, y viene a ofrecer sus servicios y se los aceptan de mil amores porque es un generalazo, y pelea y lucha y no sé qué, y acaba la batalla y acaba todo este rollo, y después se incorpora al Partido Conservador. Era su partido. Él dijo: no cambié de chaqueta, defendía la patria, o sea, es leal. Incluso en la época en que Porfirio Díaz era presidente, se le acusa de traición y se le condena a muerte. Interviene Porfirio Díaz y dice: no, es un héroe de la patria, yo le doy la libertad. O sea que es un generalazo, ¿no? Y así podemos decir de cada uno de los que participaron. ¿Qué otra realidad que no se cita con frecuencia recuerda usted? Bueno, la participación, ya dijimos, de la gente de Puebla, pero sí la participación de gente de muchas partes, es una realidad. En la guerra con los Estados Unidos, las tropas de Santana, para defender al país, eran de leva, eran a fuerza. El país no participó voluntariamente.